Dios les bendiga. Vamos a iniciar la clase número 5, titulada Conociendo a nuestro enemigo Satanás. Como introducción diremos, Satanás es un ser maligno, enemigo de Dios y de los cristianos. Es un ser real y poderoso. Negar su existencia es quedar a su merced tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, reconociendo su poder e influencia. El origen y caída de Satanás. Tanto en Ezequiel como en Isaías nos describe el origen y caída de Satanás. Ezequiel capítulo 28, el profeta va más allá de la visión terrenal sobre la caída de Tiro, ciudad perversa que recibiría su justa paga por su maldad, y nos describe la creación y juicio de una criatura viril y despreciada. Ezequiel 28, 12 al 19 encontramos las siguientes frases que nos ayudan a entender el origen y la caída de Satanás. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miren. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. En su primer estado, antes de su caída, nos dice el profeta que era un ser bello y su sello era la perfección y la hermosura. Nadie ha podido explicar hasta ahora el misterio de su cambio. Satanás es un ser creado, lo cual significa que está sujeto a la autoridad y disposición de su creador. Este querubín estaba relacionado con la música y también nos da algunas cosas interesantes respecto a sus principios. Describe dónde es que fue creado. Dice la Biblia que fue creado en Edén, en el huerto de Dios. Vemos que este no es el Edén ni el huerto terrenal hallado más tarde en Génesis 1 y 2. La referencia es al lugar donde él fue creado y establecido. Dice el versículo 14, en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego. No existe esto en el Edén terrenal. Estas no son características de acá abajo, sino de allá arriba. No hay montes en Edén, no hay fuego en Edén. Mas sin embargo, allá arriba en las alturas se habla del monte del testimonio en Isaías 14:13, en el santo monte de Dios en Ezequiel 28:14, Salmos 23:3 nos habla del monte de Jehová, Hebreos nos habla del monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial nos habla Apocalipsis 21:10, y Ezequiel 28:17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Isaías 14:12 al 14, el profeta por inspiración divina nos relata la manera como se desenvolvió el pensamiento de Lucifer hasta llevarlo a su terrible y eterna caída. Dice, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Esto revela que Satanás deseaba la adoración de los ángeles. El versículo 3 dice, en el monte del testimonio me sentaré, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Sus nombres. Otro aspecto importante a considerar en la doctrina de Satanás son sus nombres, debido a que cada uno de ellos revela su personalidad y su trabajo. El más común de todos es Satanás, que significa adversario. Otro nombre que se le da es el diablo, que es el calumniador. 3, se le da el nombre también de príncipe de la potestad del aire, eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 2.
Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 nos habla del Dios de este siglo. Juan 12:31 nos dice que es el príncipe de este mundo. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que es el gobernador de las tinieblas. Isaías 27:1 habla de Leviatán. Isaías 14:12 nos dice que es Lucero o Lucifer. Apocalipsis 12:7 nos dice que es dragón. Apocalipsis 20:10 nos dice que es engañador. Apocalipsis 9:11 nos habla como Apolión, que es destructor. Mateo 12:24, Mateo capítulo 12 versículo 24 nos dice que es Belcebú, el príncipe de los demonios. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 15 dice que es Belial, significa Belial vil. Mateo 13:38 dice que es el malo. Primera de Tesalonicenses 3:5 dice que es el tentador. Apocalipsis 12:10 lo nombra como el acusador de los hermanos. Segunda de Corintios 11, 14 y 15 dice que es ángel de luz. Juan 8:44 nos dice que es mentiroso. Juan 8:44 también nos habla de que es asesino. Mateo 13:39 que es enemigo. Y Primera de Pedro 5:8 nos dice que es león rugiente. Pero ¿cuáles son las actividades de Satanás? Una de las pretensiones de Satanás fue ser mayor que su creador. Al no lograrlo, se ha dedicado a imitar al Todopoderoso. Satanás es un imitador. Tiene un hijo que es el anticristo, tiene una iglesia que es Babilonia y tiene y busca adoradores. Tiene una trinidad que es el dragón, la bestia y el falso profeta. En Apocalipsis capítulo 6 aparece en un caballo blanco tratando de asemejarse a Cristo. En Apocalipsis 13:11 se hace semejante a un cordero. En Primera de Pedro 5:8 la Biblia lo describe como un león. Apocalipsis 2:13 dice que tiene un trono. Y Segunda de Corintios 4:4 dice que es el Dios de este siglo. Y en Mateo 4 dice que conoce y cita la Biblia, por lo tanto el diablo es padre, tiene familia e imitar es su trabajo favorito. 2. Pervierte la palabra de Dios. Vamos a ver el libro de Génesis capítulo 3 versículo 14. Solo vamos a ver algunos pasajes de la palabra del Señor, donde vamos a ver algunas cosas que son interesantes para nuestro estudio de esta hora. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Génesis. Génesis capítulo 3 versículo 14. Dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué más hace Satanás en esta tierra? ¿Cuáles son sus actividades primordiales? Bueno, decíamos, pervierte la palabra de Dios, castiga instiga a la falsa doctrina, y eso lo vemos en 1 de Timoteo 4:13. También ciega a la humanidad, roban la palabra de Dios, acusa a los cristianos ante Dios, tiende lazos a los hombres, tienta, aflige, engaña y estorba. Con su poder y sus legiones controla y envuelve toda la tierra y el espacio, provocando desastres y catástrofes en el mundo. Y lo vemos en los capítulos 1 y 2 del libro de Job. El poder de Satanás. Después de leer y meditar en todos los pasajes anteriores, nos queda claro que Satanás es la criatura más poderosa en todo el universo de Dios. Más, sin embargo, es bueno y alentador para nosotros no perder de vista la bendita realidad de que este personaje maligno es un ser creado y como tal está sujeto a los designios del Creador. Esto también significa que su poder está limitado y no podrá hacer nada fuera de la autorización de nuestro Señor. Como príncipe de este mundo, Satanás es la cabeza del sistema mundano actual, que incluye el sistema político, religioso, social, educativo y militar. La esfera de su dominio y de su poder no solamente alcanza en el medio ambiente, sino también en las regiones celestes. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Vamos a estar tomando la palabra del Señor, vamos a estarla escudriñando. Efesios, libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice de la siguiente manera.
Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él tiene control sobre vientos, agua, nube, tierra, animales y seres humanos. Por eso se provocan enfermedades, guerras, vicios, modas, etcétera. Sabe más de lo que nosotros sabemos, es más viejo de lo que nosotros hemos vivido y ha estado donde nosotros nunca hemos ido. Puede más de lo que nosotros podemos, pero lo que es conveniente recordar que aún así su poder es limitado. Repite conmigo: limitado. Sus demonios. La Escritura nos narra de un sinnúmero de ángeles caídos, que al igual que Satanás, fueron arrojados a la tierra y están distribuidos por toda ella, los cuales son culpables de provocar la maldad que impera en este mundo, y por lo cual somos afligidos continuamente. Según Apocalipsis capítulo 9 del 1 al 11, algunos están encerrados en el abismo esperando el gran día del Señor. Algunos de ellos, a nuestra opinión, los más feroces y sanguinarios, serán sueltos por un poco de tiempo para traer dolor, tormento y sufrimiento en los últimos días, en que el poder gentil tendrá su culminación en la persona del anticristo. Pero hay un pequeño reflejo de la fisonomía de estos seres y de la de aquellos que han tenido la desgracia de llegar allá. Estarán en la eternidad con su padre el diablo, deformes, monstruosos, mitad de lo que fueron y mitad de lo que serán. El azufre deformará sus huesos y hará crecer dientes y huesos en medida fuera de lo normal. De manera que Apocalipsis e Isaías 34 son un horrendo panorama infernal. Vamos a ver Apocalipsis 9 del 1 al 11. Para que tengamos una idea, hermanos, de lo que estamos tratando, vamos a verlo a través de la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas eran semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de los muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y de sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Vemos entonces, hermanos, que las características de estos demonios, hermanos, son realmente horribles y según nuestra opinión, son feroces y son sanguinarios y serán sueltos por un tiempo para traer dolor y tormento y sufrimiento en los últimos días. Pero vamos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 34. Vamos a ver ahora la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 34. Vamos a seguir viendo lo horrendo que es o que son estos espíritus engañadores o estos demonios. Isaías, vamos a buscar capítulo 34. Dice la palabra del Señor: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema.
Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios de Bosra y grande matanza en tierra y de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo de generación en generación será asolada, y nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza, el cuervo morará en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y será morada de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí añadirá el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes y su mano la repartió con cordel, para siempre la tendrá por heredad, de generación en generación morará ahí. Este panorama es un panorama infernal. Pero va a haber un juicio al final de todas las cosas. Satanás recibirá su merecido, pues la Biblia enseña que será juzgado y condenado, Apocalipsis 20:19 y Romanos 16:20. Al fin será puesto en su habitación eterna, en el lago que arde con fuego y azufre, de donde nunca jamás saldrá. Ahora, es importante notar que sin duda él sabe su destino, y por eso en este momento se encuentra en toda su capacidad de actividad, engañando y ganando al mayor número de personas hacia un infierno para siempre. De tal manera que nuestro corazón debe arder en fuego por nuestro Señor Jesucristo, para que no decidamos a proclamar con más vehemencia el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesús, el cual Satanás teme y odia, pues sabe que al anunciar el evangelio, al anunciar estas preciosas nuevas, liberará al pecador de su dominio y de su perdición. Lo vemos en Romanos 1:16. 3 cosas hemos de hacer los creyentes ante nuestro irreconciliable enemigo. 1. Es no darle lugar. Vamos a ver lo que nos dice Efesios 4:27. Efesios capítulo 4, versículo 27. Dice la palabra de Dios, ni deis lugar al diablo. También dice la palabra del Señor que debemos de resistirle. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la tercera cosa que tenemos que hacer es mantenernos firmes. Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La batalla espiritual es una situación y un problema real, que aunque no sea visible ni audible a nuestros ojos y oídos naturales, está ahí latente a cada paso que damos. Todo esto es consecuencia de las primeras guerras en los cielos que desencadenaron la rebelión de Satanás, el adversario, y la tercera parte de los ángeles que se le unieron en contra de Dios en el reino de los cielos, y su aparición en el escenario terrestre posteriormente. Pues antes de continuar contando historias e introduciéndonos en el mundo espiritual para aprender a combatir con nuestro enemigo, es necesario que conozcamos quién es su líder, Satanás, y quiénes son sus secuaces, las huestes demoníacas. Satanás viene del latín y a su vez del arameo, que significa adversario, enemigo, acusador. En latín y arameo significa Satán y quiere decir adversario, enemigo o acusador. La raíz shat significa impedir, hostigar, oponerse, y el sentido primario de Satán es simplemente enemigo y adversario,
también conocido como Lucifer. Vamos a ver su historia. La caída de Lucifer. Lucifer viene del hebreo Heilel y en latín portador de luz. Era el ángel más hermoso de todos. Antes de caer era el querubín protector, músico. Se cree que era el director de la alabanza a Dios. Su posición era la más encumbrada de todos los seres angelicales que Dios creó. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Apocalipsis capítulo 12, verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En Apocalipsis 12:4 se habla de un gran dragón rojo que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, interpretadas como los mismos ángeles rebeldes que combatieron con Miguel y sus ángeles. Pero no prevalecieron, fueron echados del cielo y arrojados en la tierra. En el Antiguo Testamento hay dos pasajes que relatan la caída de un rey arrogante, lo cual para nosotros es claramente la descripción de la caída de Satanás. Isaías 14, 12 al 14 nos dice: Como has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora, has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Tú que dijiste en tu corazón, al cielo subiré, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la reunión en el extremo norte, subiré a las alturas del nublado, y seré como el Altísimo. Y Ezequiel 28, 12 al 19 nos dice: Así dice el Señor Jehová, eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En Edén estabas, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, piedras de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjanes que llevabas enderezados desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas, te había dicho yo. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego, fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Por la amplitud de tu comercio se ha llenado tu interior de violencia y has pecado. Y yo te he degradado del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de medio de las piedras de fuego. Tu corazón se ha apagado de tu belleza, has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra, te he expuesto como espectáculo a los reyes, por la multitud de tus culpas, por la inmoralidad de tu comercio, has profanado tus santuarios, y yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado. Te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miraban. Todos los pueblos que te conocían están pasmados por ti. Eres un objeto de espanto y has desaparecido para siempre. Es un mensaje profético en lenguaje poético que está dirigido alegóricamente tanto al rey de la dinastía de Irán, el rey de Sidón y Tiro, como su mentor Satanás. Así el capítulo 28 de Ezequiel claramente habla y prolonga esta frase: di al soberano de Tiro que así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Pero al mismo tiempo se dice: en Edén estabas en el jardín de Dios. Un poco más adelante, el destinatario del mensaje es reiterado. Ezequiel 28:12. Entona en tu lamento por el rey de Tiro y dile que así ha dicho Jehová el Señor. Pero asimismo se indica querubín protector que en medio de las piedras de fuego. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús hace una pequeñísima mención de este relato cuando le dice a sus discípulos: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, dice Lucas 10:18. Vamos a conocer ahora su personalidad. Como ya hemos visto, Satanás es el más prominente y poderoso de los espíritus malos y el archienemigo de Dios y del hombre. Lo vemos aparecer en el libro de Job en los capítulos 1 y 2, también en Mateo 13:25, 1 de Pedro 5:8 y 1 de Juan 4:4 y Apocalipsis 12 del 1 al 7. Veamos la personalidad de nuestro enemigo. 1. Tiene y retiene gran inteligencia, dice 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros,
pues no ignoramos sus maquinaciones. 2. Tiene poder. Efesios 6:10 dice, 6:10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Judas, versículo 9, nos dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Tres, está ampliamente representado por sus demonios. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Apocalipsis 12:7 al 9 nos habla, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 4. Satanás se ha hecho gobernante sobre espíritus demoníacos, ángeles malos que también pecaron y cayeron. Mateo 12:24 nos dice, más los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Mateo 25:41 nos dice, entonces dirá también a los de izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 12:4 al 7 nos habla y nos dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Vamos a ver un poco más de este personaje malévolo. Satanás domina el mundo y puede influir en los creyentes, pero solo bajo la voluntad permisiva de Dios. Perdón. Así lo vemos en Job capítulos 1 y 2, en especial en el capítulo 2, versículo 6, que dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. También lo vemos en Lucas 4:6, que dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. Juan 12:31 nos narra y nos dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hechos 26:18 nos habla, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Primera de Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. También podemos ver cómo tiene facultad para manejar con inteligencia nuestra voluntad y nuestras emociones. Segunda de Corintios 2:11 nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuestro enemigo hace su voluntad y tiene emociones también. Vamos a ver acerca de la voluntad de nuestro adversario. Isaías 4:12 al 14 nos habla y dice, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Segunda de Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tiene
Además, emociones. Apocalipsis 12:12 nos dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Alabemos el nombre de Dios. El carácter, el carácter de Satanás. En su carácter malvado se le denomina, número 1, enemigo. Y eso lo vemos en Mateo 13:25. Número 2, se le denomina también como homicida y mentiroso, Juan 8:44. 3, es engañador, 2 Corintios 11:14 y Apocalipsis 20:3. 4, es nuestro adversario, 1 Pedro 5:8. 5, pecador confirmado, 1 Juan 3:8. 6, insidioso, 2 Corintios 2:11. 7, acusador, Apocalipsis 12:10. También tiene otros símbolos personales, los cuales son león rugiente, gran dragón, ángel de luz y serpiente antigua. Y además de esto, tiene capacidades para usar animales. Vamos a Génesis 3:1 al 5. Génesis capítulo 3, versos 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Además de que usa animales, aflige físicamente a las personas. Vamos a ver Job 1:12. Job 1:12. Dice la palabra de Dios. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y capítulo 2, versículo 13 nos dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande, hablando del dolor de Job, cuando nos habla que Satanás aflige físicamente a las personas, pero además usa fuerzas sobrenaturales. Job 1:16 dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Y el versículo 18 dice, entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces usa fuerzas sobrenaturales para atormentar a la humanidad. 4. Influye en las personas. Mateo 16:21 al 23. Influye en las personas. Vamos a ver Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos a ver Juan 13:2. Juan capítulo 13, versículo 2.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y Hechos 5:3. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3, dice de la siguiente manera. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces vemos que, aparte de que usa animales, aflige físicamente a las personas, usa fuerzas sobrenaturales, también influye en las personas para poseerlas. Lo vemos en Lucas capítulo 22, versículo 3. Esta es la obra de Satanás. Lucas capítulo 22, versículo 3. Vamos a verlo rápidamente este pasaje para entender lo que Satanás hace en este mundo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Aparte, oprime a las personas. Hechos 10:38. Hechos, capítulo 10, verso 38. Dice de la siguiente manera. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero también tiene la facultad de usar espíritus demoníacos. Vamos a ver lo que nos dice Efesios 6, 10 al 12. Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6, versos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, Efesios capítulo 6, les dije versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Además de usar espíritus demoníacos, también utiliza la tentación para que las personas le sigan. Primera de Timoteo 5:15. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces tienta a las personas. 9. Para ejercer poder sobrenatural. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 dice: no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases, que si hiciéramos una imitación. Entonces, 10 para causar muerte, también causa muerte, Hebreos 2:14. Hebreos, capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y también para reinar sobre ángeles inicuos. Apocalipsis 12, 7 al 9. Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del gran dragón, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, como se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hermanos, esto es en cuanto a las capacidades que tiene Satanás. Pero ¿cuáles son las actividades? Bueno, las actividades en cuanto a la relación con Dios contradice su palabra, la palabra de Dios. 2. Quiere ser exaltado sobre Dios. 3. Se disfraza como servidor de Dios. 4. Puede cumplir con los propósitos providentes de Dios. Y 5. Contiende con los ángeles de Dios. Y en sus actividades en relación con Jesucristo: 1. Se le opone constantemente. 2. Quería destruirle. 3. Le tentó. Y 4. Obró en Judas
para traicionarle. ¿Cuál es la relación de Satanás con Israel y con los creyentes? 1. Pone tentación. 2. Procura destruirles. 3. Los acusa. 4. Siembra cizaña entre ellos. 5. Los ciega espiritualmente. 6. Los engaña y confunde. 7. Trama ardides en contra de ellos. 8. Trama, maquina y planea guerra espiritual contra ellos. 9. Impide su trabajo. Y 10. Incita a la tribulación. Todas estas son las actividades que Satanás realiza con los creyentes, pero también actúa en relación con los incrédulos. Vemos, les arrebata la palabra de Dios, no quiere que conozcan la palabra de Dios. 2. Les sirve de padre. 3. Los usa para estorbar el evangelio. 4. Los tiene cautivos. 5. Los ciega espiritualmente. 6. Opera en ellos por su espíritu. 7. Los usa para oponerse a Dios y a sus servidores. Y 8. Tiene poder sobre el mundo y sus naciones. Pues bien, hermanos, aquí en una manera bien explícita tenemos la historia, carácter y la relación de nuestro enemigo con Dios, con nosotros y con el mundo. Con esta información, la cual será magnífico que la estudies y la tengas siempre presente, vamos a aprender a usar la armadura, las armas espirituales y las estrategias, ejercitarnos para estar alerta a los ataques cobardes de nuestro enemigo y el campo de batalla que usa este engañador, el cual Dios aborrece y al cual nosotros también debemos aborrecer, porque dice la palabra del Señor que es más grande el que está en nosotros que el que está en este mundo. Que el Espíritu de Dios, hermano, que el Espíritu del Señor nos traiga bendición y podamos comprender que Satanás viene a matar y viene a destruir, que seamos parte de ese cambio, que a través de este estudio podamos ser parte de ese cambio y podamos vencer las obras de las tinieblas. Que Dios te bendiga y seguiremos trayéndolo este estudio muy importante de EIGES, que es la Escuela de Intercesión y Guerra Espiritual. Dios te bendiga.